Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Noguera y el día de hoy para el tema de termodinámica les voy a hablar de dos conceptos que son en la física bastante confundidos o relacionados, principalmente porque en el uso del lenguaje coloquial llegan a dárseles un uso parecido, y estos son el calor y la temperatura. Si bien ambos pueden presentar una relación y hay, digamos que ecuaciones incluso en las que sean relacionados, debemos tener claro que no son lo mismo, no se calculan de la misma forma, ni refieren a mismos fenómenos, principalmente por una diferencia en la energía y la forma en que la trabajan. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente el calor se denomina como una energía que fluye de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, representando una transferencia en la energía térmica dada por el contacto principalmente, aunque hay tres métodos de transferencia: por radiación, por convección o por conducción. Sin embargo, eso lo explicaremos más adelante. Y ahora, por otro lado, tenemos para contrarrestar la definición de la temperatura, que es una propiedad de un cuerpo según la energía cinética promedio de los átomos y moléculas que lo componen. Así que podríamos decir que refiere más a la medida de la energía cinética. Mientras una es energía térmica, la otra maneja la energía cinética. Entonces ya aquí vemos una principal gran diferencia. Además, además, también teniendo en cuenta los métodos de transferencia, podemos determinar un concepto conocido como trabajo, que es la transferencia de energía a través del movimiento coherente de las partículas en grupo y a gran escala. Esto quiere decir que al representar el calor como Q, si Q es mayor a 0, llega calor al sistema. Si el trabajo, que es representado con W, es mayor a 0, el sistema gana energía a causa de un trabajo realizado sobre este. Y si Q es menor a 0, el sistema pierde calor, y pues viceversa. Si W es menor a 0, el sistema pierde energía realizando trabajo sobre los alrededores. Además, pues con esto surge, o bien al tema de conversación, el concepto del equilibrio térmico, que por referir a energía térmica se relaciona con el calor y no tanto con la temperatura. Esto quiere decir que cuando dos cuerpos a distintas temperaturas se ponen en contacto, hay una transferencia de energía desde el que está más caliente hasta el que es más frío, hasta lograr igualarse, alcanzando un equilibrio térmico. Y esto también tiene mucho que ver con la ley cero de la termodinámica. Y es que si dos cuerpos están en contacto térmico, no se observa ningún cambio y entran en equilibrio térmico, el cual prevalece. Y segundo es que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero y estos dos están en equilibrio térmico, entonces los tres sistemas tienen un equilibrio térmico o un mismo valor de temperatura. Aquí se logra percatar algo, y es que la temperatura es una manera de evidenciar ese equilibrio térmico existente, pero este se da por la transferencia de calor. Entonces podemos ver que es algo confuso, pero pues que los términos, a pesar de estar relacionados y de verse vinculados, no llegan a ser lo mismo. Ahora vamos a hablar sobre otras cosas relacionadas a los conceptos de temperatura, debido a que se hace importante entender digamos que a cabalidad lo que esta refiere, para así entender los ejercicios que nos proponen. Por ejemplo, hacer una variación entre las temperaturas. Entonces, bueno, primero debemos conocer que frente al tema de temperatura hay escalas termométricas. Esto se relaciona con el termómetro porque es el elemento de medición para la temperatura. Y estas escalas se consideran como puntos de referencia estables para hacer una escala graduada. Puede ser superior si el punto de ebullición del agua es mayor. A esto quiere decir que coexiste agua y vapor en equilibrio. O puede ser inferior si el punto de fusión del hielo pues es el relacionado. Esto quiere decir que coexiste agua y hielo en equilibrio. Entonces, a partir de esto se pueden definir distintas escalas o distintos valores de temperatura. Y frente a esto surge una clasificación dada, que son tres tipos de mediciones de temperatura distintas. No tanto mediciones, sino sistemas de medición. Porque no en todos los países, creo que como ustedes saben, no en todos los países manejamos los grados Celsius, que son de pronto los más comunes, sino también existen otras dos escalas además de estas, y es en primer lugar Fahrenheit y en segundo lugar Kelvin.
Estas se podrían relacionar en una imagen las tres, como se los muestro acá, pero básicamente podríamos llegar al valor de cada una de ellas a partir del de una sola mediante una simple ecuación. Esto debido a que hay equivalencias entre las temperaturas. Por ejemplo, 100 grados Celsius estamos a 100 grados, en Fahrenheit será 212 y en Kelvin esto será equivalente a 373.15. O si en Celsius estamos en 0, en Fahrenheit vamos a estar en 32 y en Kelvin vamos a estar en 273.15. Aquí ya podemos ver, digamos, que esas equivalencias y mediante una regla de 3 simple llegaríamos al valor de una de ellas. O el caso contrario es que en los 0 grados de Kelvin sería menos 459.67 Fahrenheit y menos 273.15 en Celsius. Entonces, digamos que esto es un concepto que, si bien no es tan práctico, llega a ser importante a la hora de convertir los datos, porque no en todos los ejercicios vamos a tener una temperatura específica u otra, sino que esto puede ir variando. Entonces es importante conocerlo para, digamos, que entenderlo mucho mejor. Y de esta manera también entender cómo las ganancias y pérdidas de energía y cómo estas se representan en un valor de temperatura. Ahora vamos a hablar de lo que hablamos al principio del video, que fue los métodos de transmisión de calor. Como ven, estamos, digamos, que turnando la información de calor y la información de temperatura, esto con el fin de contrastar un poco los datos y que ustedes vean cómo, en qué caso estamos hablando de temperaturas, como por ejemplo en las escalas termométricas, o en qué caso hablamos de calor, como por ejemplo en las transferencias entre objetos. Entonces voy a seguir hablándolo como de manera intercalada para que ustedes activamente puedan ir relacionando y vinculando las similitudes y las diferencias entre los conceptos, pero siempre sabiendo que no son lo mismo, sino son pues opuestos. Frente a la transmisión de calor manejamos tres. El primero, que sería la conducción, que creo yo es el más común, y es una coalición entre átomos y moléculas por contacto térmico, es decir, en dos elementos que se están tocando. Digamos que con base a esto ustedes pueden reconocer de pronto el concepto de materiales conductores o no, y es aquellos que facilitan o no la transferencia de calor. Bueno, también tenemos la radiación, que no requiere la intervención de materia y pues funciona mediante la corriente de calor, que depende del área superficial, temperatura y emisividad. Por ejemplo, esto refiere mucho al tema que vemos con los rayos UV, con todo lo relacionado al universo. Hay radiación. El Sol genera radiación sobre nuestro planeta, ya que proporciona calor sin necesidad de estar en un contacto directo con nosotros. Y en tercer lugar, de pronto el que es menos común o menos conocido para nosotros, que sería la convección. Y es cuando a través de un fluido manejamos una corriente de calor directamente proporcional al área superficial de exposición. Esta se puede dar de dos maneras, que es la natural y la forzada. En la natural, pues el fluido se mueve por la diferencia de densidad que experimenta por su expansión térmica, sin necesidad de un aparato o una acción externa a la natural. Un ejemplo podría ser el calefactor, el funcionamiento del calefactor. Y la forzada es aquella en la que se requiere un ventilador, una bomba o un aparato o pues actor externo para lograr impulsar el fluido y generar la acción de calor que buscamos. Un ejemplo de estos podría ser, por ejemplo, la freidora de aire o el air fryer, que es este aparato que funciona gracias a la existencia de dicha bomba. Ahora vamos, ya que conocimos un poco de la ley cero, vamos a hablar de la ley número 1, que también concierne con el tema que vimos anteriormente en las exposiciones, y es el calor latente, ya que esta primera ley nos dice que pues está la existencia de un calor específico, que es la cantidad de calor que debe agregarse a un cuerpo, y se manifiesta con la siguiente fórmula que pueden ver acá, que es calor es igual a calor específico multiplicado por masa multiplicado por variación de temperatura. Entonces aquí digamos que haríamos evidente, esta es una de las ecuaciones en las que se haría evidente el relacionamiento de las dos variables, pero no nos indicarían un mismo valor. No olvidemos que el calor específico es usualmente un valor que ya está dado para la mayoría de elementos. Aquí en esta imagen pueden ver el calor específico de algunas de las sustancias más comunes. ¿Y cuál es la relación de esto con el calor latente? Bueno, el calor latente es la energía que debe suministrarse a un elemento para que haya un cambio de estado, ya sea por punto de ebullición, punto de fusión, es decir, que haya solidificación, vaporización. Cualquiera de estos requiere un calor latente, y esa medida que nos dan entre un cambio de estado y el otro, pues se denomina de esta forma. La fórmula que vemos
Para esto es calor es igual a masa por el valor de dicha variación de temperatura. ¿Y por qué en esta primera ley de la termodinámica se ven, digamos que, tan activamente relacionadas las leyes de los gases, como lo es la de Boyle-Mariotte, la de Charles, la de Gay-Lussac o la de los gases ideales? Por si no las recuerdan, se las voy a poner acá en una imagen porque realmente no es el tema principal, pero se ven activamente vinculadas en todo este proceso debido a que es muy común hacer operaciones o operar distintos tipos de factores mediante un gas. Empezando porque ese es el resultado de, por ejemplo, el agua a los 100 grados nos va a proporcionar un gas por la evaporación. Entonces, digamos que esto es uno de los conceptos que se ve más activamente cuando hablamos de la primera ley de la termodinámica y de todos esos cambios. Entonces, por eso, pues digamos que llega a ser importante. Y para terminar de condensar todo esto, yo creo que tanto la energía como la temperatura y el calor serían los protagonistas en la termodinámica y en todo lo que refiere a este tipo de actividad energética. No solo por digamos que por la acción que tiene la energía interna en ambos, es decir, la suma de la energía cinética por un movimiento cáutico interno de sustancias o partículas, sino también porque activamente en todas las operaciones vemos vinculada la temperatura y el calor. Entonces creo que por eso llega a ser importante ver los dos conceptos de manera simultánea para lograr como entender en qué punto usar uno, en qué punto usar el otro. Por ejemplo, cuando decimos, ay, qué calor está haciendo, sí, puede ser porque un cuerpo o una transferencia de calor por radiación del sol, por ejemplo, y eso incrementó mi temperatura. Entonces, como vemos una expresión coloquial, sí está haciendo pues un uso de los términos, pero que sea como empleado de esta forma llega a ser algo confuso. Pero ya entendiendo las definiciones correctas y los momentos en los que esta se ve, digamos que empleado, logramos saber la diferencia entre uno y el otro. Por último, les voy a hablar de un tema que digamos que se vincula un poco al tema del calor. Pero pues no es tanto sobre esto, pero sí, sin embargo, quisiera tocarlo porque muchas veces en los problemas pues es un tema que aparece y es la dilatación térmica que se da por una variación de volumen por un cambio de temperatura, por un cambio de temperatura. ¿Y por qué se da ese cambio de temperatura? Por una adquisición o pérdida de calor. Ya vamos, yo creo que entendiendo un poco más cómo se vinculan tanto estos conceptos. Y esta puede ser superficial o lineal. Superficial cuando incrementa en la superficie por más temperatura y lineal cuando incrementa pues en longitud también por digamos que una suma en la temperatura. Entonces, ¿qué variables energéticas se pueden ver pues digamos que involucradas acá? Si hablamos de calor, sabemos que está presente la energía térmica, y si hablamos de temperatura, también debe estar presente la energía cinética, la energía del movimiento de partículas. Entonces, como vemos, no es útil pensar o entender todo solo con un concepto, sino realmente tener la información de los tres es lo que nos facilita lograr entender los ejercicios, lograr saber qué nos piden e incluso hallar distintas variables a partir de la existencia de una sola. Y es por eso que es tan importante el tema de temperatura y calor. Así que espero que pues después de este video hayan logrado diferenciar mediante las imágenes y mediante las explicaciones o ejemplos con cosas cotidianas, logren pues diferenciar los conceptos de temperatura, calor y pues lo que hablamos un poquito de energía, para así en los ejercicios tener un desempeño correcto de lo que debemos o no ejecutar cuando nos solicitan determinada ecuación o cuando estamos hallando calor latente, la primera o segunda ley de la termodinámica, incluso la ley cero. Entonces, pues espero este video sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta luego.